Ya vimos el ratio de liquidez. Para mi empresa pareciera ser que la liquidez está bastante buena, ¿no? Vimos el ratio de endeudamiento. Para mi empresa pareciera ser que está también bastante decente el ratio. Y ahora vamos con los ratios de actividad. Y concluimos con los ratios de rentabilidad. Después de eso vamos a hacer un resumen y vamos a dar un diagnóstico de la empresa, porque recuerden que el análisis financiero lo que busca es determinar la salud económica financiera de la empresa. Por lo tanto, ya con todo ese examen vamos a dar un diagnóstico en resumen de lo que le pasa a la empresa. Y ese es más o menos el camino. Después claramente se hacen otros análisis, algunos más pormenorizados, por ejemplo trimestrales, ¿no? Para poder tener algún tipo de evidencia más al detalle, pero en grueso, si ustedes llegan a formar parte, ¿cierto?, de una empresa en la plana gerencial, eso es como lo que deben saber, más o menos cómo le va a la empresa. Si la empresa se está hundiendo con estos datos, usted va a saber que se está hundiendo. Si la empresa le va relativamente bien con estos datos, usted le va a saber cómo le va relativamente bien. No al detalle, no al 100%, pero esto es una lupa que permite mirar, ¿cierto?, el estado de salud general del paciente de la empresa. Por lo tanto, va a tener voz y voto con respecto al destino de la empresa. De eso es lo que se espera de este curso, ¿no? Que entienda el lenguaje del negocio, que tenga el lenguaje de la economía y que pueda eventualmente intervenir en un proceso decisional con respecto a lo financiero, ¿cierto?, de una empresa. Ese es el gran objetivo de este curso. ¿Habrá algún ratio o algo así que nos permita, digamos, ver el futuro, por decirlo así, de la empresa, si es que va a pasar algo, o digamos, así como algo predictivo, así como predecir algo en la empresa que puede ocurrir el día de mañana? Sí, hay ratios, se llama el análisis de quiebra, que se llama. Hay 4 grandes famosos autores, que dentro de eso el más famoso es el señor Altman, ¿cierto?, que pretende predecir cómo le va a ir a la empresa en 1 año y medio, 2 años más. Y esos son los Z de Altman, que es un análisis de quiebra que se hace con los ratios financieros, pero con constante ratios financieros. ¿Qué hizo este caballero? Este caballero estudió el Standard Poor's 500, ¿cierto?, y obtuvo todos los ratios de la empresa y logró un grado de predicción de la potencial quiebra de la empresa. Eso por un lado. Ahora, si usted me pregunta, ¿existe un ratio maestro que deberíamos mirar, ¿cierto?, para efecto de determinar si la empresa está más o menos o no? Sí, existe un ratio maestro que ocupan todos los economistas y financieros de la empresa, que supuestamente es la madre de todos los ratios, que se llama el PER, el precio-beneficio. Si usted coloca ahí en Google PER, le van a salir una cantidad enorme de entradas, ¿cierto?, sobre aquello. O sea, alguien que trabaja en el mundo financiero, comprando, vendiendo empresas, ¿cierto?, inversión, no dentro de la empresa, sino fuera de la empresa, o como inversionista dentro de la empresa, necesita conocer ese ratio. El PER lo que hace es una intersección entre el futuro, las expectativas del mercado, ¿cierto?, y la historia, la contabilidad. Ese ya no es un análisis financiero ya, pero a nivel de mercado, ¿ya? Acá nosotros estamos dentro de la empresa. Eso está fuera de la empresa porque se toma un valor de referencia que es el mercado, o sea, la cotización de mercado. Y con ese valor de referencia se intersecta con la historia y se da un valor determinado. ¿Y cuál es la referencia de ese PER? A modo de ejemplo, el PER del Standard Poor's 500 del mercado estadounidense es 16. 16 veces su beneficio en promedio, es decir, que todas las empresas tienden a tener ese precio. Es un precio razonable, pero cuando ya hablan de un PER de 30 veces, es una empresa cara, una empresa que el mercado está esperando mucho de ella. Por ejemplo, en este momento Tesla, Nvidia, pero aunque Nvidia se pegaba un bajón así, son empresas muy caras. Tesla tiene como 200 su PER. Es decir, meterse ahí es decir, tiene que esperar 200, así como de ejemplo pensar, tiene que esperar 200 años para recuperar la plata. Más o menos, porque está muy cara. Es un buen indicador, pero es un indicador ya como bastante técnico, bastante avanzado. Ya, entonces vimos los ratios de liquidez, 3 ratios de liquidez, vimos los ratios de endeudamiento, ¿cierto? Y pasamos a los ratios de actividad.
Vamos a bajar un poquito esto. Vamos a seguir con los ratios de actividad, ¿cierto? Por año tenemos dos ratios de actividad, que es la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de pago. Existe un tercer ratio de actividad que se denomina rotación de inventario. Y básicamente lo que mide este ratio es cuántas veces el inventario en el año va rotando, ¿ya? Este es muy similar al anterior, el costo de venta, pero dividido en inventario. Inventario es una cuenta de activos que usted lo va a encontrar en el activo corriente. Ahí está, ¿ves? Inventario corriente. Le voy a colocar el mismo nombre para que usted pueda... Entonces, la lógica de este ratio es medir cuántas veces el inventario rota en el año. Igual que acá. Acá las cuentas por cobrar rotan 8,37, las cuentas de pago casi 8 en el primer año por lo menos. Y ahora vamos a ver cuánto rota el inventario. Y después vamos a sacar unas cuentas para que ustedes se den cuenta que básicamente esto me da, estos tres indicadores pueden darme el ciclo de conversión de caja o lo mismo que decir desde que sale un peso de la empresa hasta cuando vuelve a entrar. Ok, ya vamos a ir a los costos de venta entonces, que lo vamos a encontrar en el estado de resultados. Y lo vamos a dividir por el inventario corriente. ¿Qué es lo que se espera de este ratio? Se espera que la empresa rote lo máximo posible el inventario, ¿ya? Miles de veces. 2 veces es un ratio bien mezquino, ¿ya? Pero también depende de la naturaleza de la empresa. No me acuerdo qué empresa estoy analizando, pero... AgroSuper. Ya. Bueno, lo más probable es que esto tenga que ver con los pollitos que tienen que criarse, no sé. Hay que inyectarle la hormona. El aire. 2,38 el promedio de inventario. ¿Profesor, consulta? Costo de venta. ¿Sí? Costo de venta ese es como lo que le cuesta al cliente el producto. A la empresa. A la empresa. Lo que le cuesta a la empresa hacer el producto. Los esfuerzos económicos de hacer el producto. Aquí está la mano de obra, está la materia prima y están otros gastos relacionados con la fabricación del producto propiamente tal. Recuerden que la diferencia entre costo y gasto viene de contabilidad, ¿cierto? Es que el costo participa directamente, son los esfuerzos que participan directamente en la producción del producto. Habíamos dado un ejemplo de una panadería, que para hacer el pan yo necesito harina, manteca, ¿cierto? La mano de obra del panadero y esas cosas, ¿no? Eso es costo. Y los gastos son otros esfuerzos o otros egresos que no tienen que ver directamente con la producción, pero tienen que ver con la venta, tienen que ver con la conservación, ¿cierto? Con guardar los productos, trasladarlos, todo eso. Y dentro de eso damos el ejemplo que es el contador. El contador es puro gasto, porque no mete nunca las manos a la masa y está ahí en la empresa, ¿cierto? Haciendo estas cosas. Entonces ahí está la diferencia entre costo y gasto. Y para tener inventario yo necesito fabricar ese inventario y por eso es que tiene una relación con el costo. ¿Se dan cuenta? Para poder yo tener un inventario tengo que fabricar ese inventario y el inventario se fabrica con los elementos del costo. ¿Cuánto es valor? ¿A mí? ¿El promedio? Bueno, ese valor, o cuál sería un valor sano para la empresa. Entre más alto, mucho mejor. Yeah. O sea, tiene que salir. Imagínese que usted vende algo, vende zapatillas. ¿Sí? Esto significa que en promedio usted vendió 2,6 zapatillas al año. Entiendo. ¿Y qué cree usted? Venderlas todas, ¿no? Por lo tanto, vender
1000 zapatillas, 20.000 zapatillas. Este número tiene que ser lo más, o sea, todas las veces que rota el inventario en el periodo. El vendido 0,08 saco, ¿no? Ese mes. 0,08, ese número está raro, ¿ah? Costo de venta sobre inventario. Sí. ¿Qué empresa es? Polpaico. Cementos Polpaico. Ya, a lo mejor tiene que ver con la naturaleza de. Recuerde que Polpaico tiene una característica que es distintiva de aquello. El Polpaico no produce, guarda y vende. Polpaico produce en la medida que van los camiones, o sea, en la medida que va el transporte va produciendo. Entonces, y los metros cúbicos que produce, ¿cierto? Entonces, a lo mejor tiene que ver con la característica de eso. Aparte que los costos deben ser altísimos, ¿no? Altísimos. Exacto. De hecho, pagar el sueldo anterior que trabaja. Sí, elegimos la empresa por eso. Sí, debe tener un margen. ¿Cuánto es el margen? No sé si lo sacamos más rápido, lo vamos a sacar, pero debe tener un margen bastante presionado. Y son empresas intensivas en capital, intensivas en infraestructura. Entonces es muy grande la infraestructura. Y con todo eso vale plata mantenerlo, vale mucho. Tiene un margen bastante fuerte, bastante deprimido. No así, por ejemplo, las empresas de servicios, tienen un margen alto. Porque el costo es pequeño, pero después los gastos son altos. ¿Se dan cuenta? Hay empresas que son de costo y otras son de gasto. Por ejemplo, las grandes tecnológicas tienen un gran margen. Pero ellos gastan mucho en marketing, por ejemplo. Mucho en marketing, mucho en desarrollo, mucha investigación, etc. Ya, ahora vamos a calcular. La rotación nos sirve para una cosa, nos sirve para entender cuántas veces rota, ¿cierto? Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los inventarios del periodo. Pero el número que más sirve se llama periodo, ¿ya? El periodo de las cuentas por cobrar, que nos da una idea, más o menos. El periodo de rotación, periodo de pago. Periodo promedio de pago. Todos estos son promedios, ¿ya? Este es el periodo promedio de cuentas por cobrar y el periodo promedio de inventario. Si se dan cuenta es exactamente lo de arriba, pero ahora en periodo. ¿Qué significa eso? El número de días dentro del año. Por eso es que el periodo promedio de cuentas por cobrar va a ser igual a 365 dividido en rotación de cuentas por cobrar. ¿Y qué me va a hacer eso? Me va a permitir, ¿cierto?, determinar el número de días promedio en que yo cobro las lucas de las ventas al crédito que hago. Entonces no tengo que ir a ningún lado, lo único que tengo que hacer es dividir los 365 dividido en los 8,37. Me da 43 días promedio. ¿Se dan cuenta? Ese es un número bastante revelador porque quiere decir que yo tengo que pasar un mes y casi 15 días más para recién cobrar lo que vendí. Lo vendí en el día 1 y lo cobro en el día 43 en promedio. Todo lo que está ahí es lo que tengo que soportar. Algo debe estar muy malo. Sí, si le dan números raros es que algo debería estar. Los números promedio no deberían pasar dentro del año, porque recuerde que es una medida dentro del año. 6.210. No, algo malo. Es que el 0,08 hay que ver el 0,08. Si quieres lo revisamos. Sí. Ahí me dio, bueno, la relación de cuentas por cobrar me da 0,6. Bueno, pero No, si lo vamos a revisar. 0,6. no, el periodo de cuentas por cobrar me da 6.010. Me muestra un poquito, si te dan un segundo para revisar los cálculos. Algo debe estar ahí. ¿Hacer una auditoría de números? Sí.
de cuentas por cuota. B5, porque yo... Esta empresa. B5, B8, no, La verdad que no sé cómo lo hacen. Y están tirando para contratar. Raro, tienen los números formados, tienen los contratar. Quizás llegan información falsa. No, es que es un negocio que siempre está deprimido en lucas, pero genera mucho volumen. Y ahí hay trucos, por ejemplo, la depreciación. Si bien es cierto, aparece ahí, todo el mundo lo ve, pero la depreciación es una ficción, ¿no? O sea, si le aparecen $2 millones de depreciación, quiere decir que son $2 millones que está ahí. Que parecen como gasto para bajar impuestos, para excluirle menor a los trabajadores, pero es una plata que tiene que veamos. Y lo otro son los sueldos, porque los dueños, los directorios traen, ¿cuánto gana el directorio? Traen por sueldo. En el fondo son los inversionistas. Pero resulta que el grupo Volpaico tiene muchas más holding, entonces ya no es solamente cementos Volpaico, son muchos otros servicios más que tienen. Sí. Porque el directorio no es de Volpaico, de cementos Volpaico, sino que de todos los holdings. Es que de hecho antes no se dedicaban a Cementos BSA. Sí. Ya, porque Cementos BSA se fusionó con Volpaico. Exacto. Ahí sale bonito ahí. Y ahí nació Volpaico Soluciones. Exacto. De hecho ahora, antes la ropa de nosotros era como naranja, ¿cachai? Sí. Y ahora no, pues es como celeste, como más lucido, más a BSA. Prácticamente lo dice BCA, pero va al color del Y ellos caché que los de BCA compraron como el 50, tienen como el 52%, algo así, sí. pero un poquito más de la mitad de Volpaico. Y no sé por qué arreglaron así de esa manera, pero ellos metieron lucas, inyectaron lucas a la empresa. ¿Empresas de capitales peruanos? ¿Chilenos? Chilenos, los dueños son chilenos. Sí. No sé qué apellidos son, pero son familiares de Piñera. Son como... ¿De Chinique? No, pero del apellido bien así. Sí, ¿cómo es? No es Chinique. Solari. No, sí, no sé, voy a buscarlo por... Sí, algo así. ¿Cómo se llama el primer ministro que tuvo Piñera? El primer ministro de Chadwick. Los dueños principales de los bancos son el grupo Hurtado de Vicuña. Que la familia Hurtado de Vicuña, una familia más rica. tienen el 45,91% de la inversión. Ya, el problema que tenemos es de dimensiones. El balance me parece que está en miles y el estado de resultados parece que está en pesos. Hay que revisar ahí porque el estado de resultados es muy grande, son 177.000 millones. ¿Esto es dólares o no? Vamos a ver, están miles de pesos. Están miles de pesos. Ok. Y el balance. A ver si lo copiaron acá. Están miles de pesos también. Están en la misma dimensión. Qué raro. Tiene muchos ingresos. Tiene tanto ingresos como activos. Mira, tienen de activos totales. Activos totales tiene 158.000. ¿Ya? 158.000 millones. Pero de ingresos tiene 177.000. O sea, tiene más ingresos que activos. Eso es como raro. Voy a ver una cosa En la CB. Debería estar más vigilado. En el cajito que lo metimos acá. Entonces, esas dimensiones como que... Cementos Volpaico. Voy a llegar a dejar la patada de ese informe a la empresa. Oh, yo sé todo de usted. Oh, lo sé, ¿dónde está la mano?
¿Dónde está la money? ¿Los bonos término de conflicto cómo son? ¿Cómo se lo No, ponemos? no tanto. ¿No? No tanto. No tanto. Con la vida así. ¿En cuál se llama el tronco? Fue una pala de una carretilla. Dos sacos de la piña, ¿no? La cacana de ¿La liquidez cómo le dio? ¿También le dio un número raro? Este es el PCC. Esto es el cuadrecito. Gracias. En realidad tiene los números están bastante estresados. ¿Sí? Miren la liquidez, 0,3 veces el año 2024. O sea, eso es casi nada. ¿Liquidez inmediata? La liquidez corriente, la razonancia, la corriente. Tiene 1, ¿no? En el 2023. ¿Razón corriente? ¿Sí? 1,0. 1,0. ¿Está ahí? Están buenos los números. Lo que pasa es que son extremos. Pero están buenos los números. Ahí está. Esta es la que representa la empresa. Bien. Sí, pues sí. Que los números le den raro Es la realidad de la empresa. es la realidad de la empresa. Yo digo, va a ser. ¿Pero cuánto dio Ramón? ¿0,6? 0,0. Ah, ¿El último ratio que hizo el profe? De... 6.000 y algo. El precio, el periodo de cuenta escolar, 6.974. Ya. Periodo promedio de pago. El periodo promedio de pago es básicamente cuántos días me demoro yo en pagar. Recuerden, mira, el periodo promedio de cuentas por cobrar es cuánto me demoro en cobrar y el periodo promedio de pago es cuánto me demoro en pagar. Claramente yo requiero o quiero pagar lo más lejos posible y quiero cobrar inmediatamente. ¿Ya? Por eso tiene que haber una relación sana entre el promedio de pago y el promedio de cobro. Ya. El promedio de pago, el primer año me dio 43,59 y el segundo año me dio, el primer año la rotación, el periodo promedio de pago me dio 48. Aunque está bastante cercano, lo ideal es que yo cobre antes de que pague. Tiene cierta lógica eso. Estos números, para que la relación sea sana, este número debe ser igual o mayor que. En este caso, es mayor. Es decir, yo cobro en 43 días y pago en 48. Una semana más o menos la diferencia. Cobro en 43 días promedio el primer año y pago en 48 días. Es decir, cobro y pago. Si esto es al revés, entonces estamos en una relación insana. Porque estoy desembolsando plata antes de recibir la venta, en promedio. Creo que el hecho que me beneficie de que yo pague mucho después, eso significa, puede ser, de que yo puedo generar el dinero, no sé, invertirlo, Sí, pues, de esa manera sacarle como ganancia. hasta antes de la ley de 30 días, bueno, todavía sigue, con trucos, pero todavía sigue, las empresas grandes abusaban de los pequeños pagándoles muy lejos. 90 días, 120 días, Cencosud pagaba a sus proveedores 140 días. Entonces trabajaba todos esos meses con la plata del chico. de eso. Sí. Y cobraban rápido
Y claro, y esa plata o la invierten en su negocio o la invierten ganando intereses, porque todavía no la tienen la obligación de pagarle al proveedor. Aquí estamos hablando de aquellos que me venden a mí, materias primas, insumos y todo. Entonces, aquí hay una relación relativamente sana. ¿Ya? Yo pago, o sea, lo que cobro, pago. Bien. Pero no hay empresas que estos números son muy grandes. Profesor, y en el caso que sea al revés, ¿qué problema podría traer a la empresa? De liquidez, porque la diferencia lo cubre usted. O sea, plata de él. Por ejemplo, si usted cobra en 60 días y usted paga en 30 días, entonces usted tiene que cubrir con sus recursos 30 días. 30 días de la compra de mercadería, la operación. Todo. Entonces, ¿eso qué le genera? Le falta caja. Le va a faltar caja en algún momento. Ahora, si usted tiene mucha plata, pero generalmente los negocios son cíclicos, tienden a tener una relación relativamente sana. Miren, vamos a ver acá cuánto da el promedio. El promedio es a favor de la empresa, porque casi 15 días, 2 semanas, está trabajando con la plata de los proveedores. Recibe su plata y 15 días después le paga recién a los proveedores. Y ahí puede hacer algo con esa empresa. Pero tampoco es un abusón, porque 15 días es algo razonable, ¿ya? Para quien trabaja en empresas grandes, hay una ley, pero que, como pueden ver, los números tendieron a reducirse. ¿Se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, lo más probable es que hubo una crisis de liquidez y aquí ya abusaron de sus proveedores. Porque, miren, casi 2 meses. Claro. Aquí no, aquí ya se recuperaron, y incluso aquí le pagaron antes. Entonces, que existe una ley de los 30 días, que salió hace poco, es para proteger a los pymes de las empresas grandes que no le pagan nunca. Pero igual tiene su truco, porque por ejemplo, si usted le vende a la minería o le vende a una empresa grande, esa empresa grande tiene, yo creo que deberían conocerla, tiene un software que se llama el SAP. Y el SAP, para poder facturar, porque uno no puede llegar y facturar a esa empresa porque el SAP se lo anula. Para llegar a facturar le tienen que dar un código. Entonces, lo que hacen las empresas es que demoran en dar ese código. Entonces, esto es en la medida en que usted haya facturado. Pero si no puede facturar, entonces no empieza a correr los 30 días. ¿No me explico? Por eso es que los números no se acercan al 30, porque todos podrán decir, hay una ley de 30 días, ¿por qué 57 días demoran en pagar? No, porque está ese trabajo administrativo que hay que hacer, porque para que me pague una empresa grande, yo tengo que entregar la mercadería, tengo que levantar los antecedentes, entregar los antecedentes, pedir el código que se llama, no me acuerdo cómo se llama el código. Y cuando me entregan el código, yo recién puedo facturar. Si yo facturo antes, me van a anular la factura y no me van a recibir. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a ir a hacer nada. ¿Dónde voy a ir a alegar? Sobre todo si una empresa grande que le vendo, yo quiero mantener la relación con esa empresa. Entonces me sacrifico y espero que me paguen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí Se está. llama un código de transacción. Pues. Si tiene un número... F53, No. F110. Búsquenlo, ¿cómo se llama? DF01. Busquen el código del SAP para facturar. Sí, Tiene un nombre raro. Yo antes trabajaba en una empresa SAP y sufría por el tema del código. Ya, el inventario es exactamente lo mismo. ¿Cuánto rota el inventario en el año? El número de días. Recuerden que estos son número de días. La otra es veces, número de veces. ¿Ya? Estos son número de veces. Lo vamos a anotar acá. Y estos son número de días. Ok.
Entonces, en promedio, cobro cada 42 días y en promedio pago cada 57 días. Entonces, vamos a ver cuánto en promedio me rotan los inventarios. Exactamente lo mismo, yo divido los 365 por 140 días, ¿ven? Es harto, ¿no? Entonces son 140 días que uno tiene que estar cuidando el inventario, que tiene que tener alguien que lo controle, si son inventarios que tienen algún grado de obsolescencia o de vencimiento, hay que mantener una estructura, entonces costo, puro costo, ¿no? Gasto, costo de poder mantener esos. En promedio entonces son 165 días de rotación del inventario. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Una vez que usted identifica esto, bueno, el gerente de finanzas le dice, bueno, cobra más rápido y paga más lento. ¿Ya? Al gerente de mantención, de operaciones, le dice, oye, o de marketing, hagamos una campaña para sacar esto más rápido. Y así va aumentando la eficiencia. Si usted cobra más rápido, paga más lento y rota más, es más eficiente con el inventario, entonces va a tener cierto caja para seguir operando la empresa. De recursos para operar la empresa. Y hasta ahí son los ratios de actividad. Vamos a ver estos ratios más que tuvimos que ver 6 porque, como pueden ver, me falta uno, perdón. No es un ratio propiamente tal, pero es una medida súper importante que se llama el ciclo de conversión de caja. ¿Ya? Y el ciclo de conversión de caja no es más que el periodo promedio de cobro más el periodo promedio de pago, más el periodo promedio de inventario, menos el periodo promedio de pago. Entonces, esto que está acá es el PPPC. Esto que está acá es el PPPP. Y esto que está acá es el PPPI. Y este número, que lo vamos a calcular inmediatamente, va a ser igual a periodo promedio de cobro más el periodo de inventario menos el periodo de pago. Es decir, en promedio, un peso sale de la empresa y se demora 135 días en volver. Mucho. Ese número tiene que ser lo más corto posible. Que el peso retorne rápidamente a la empresa. Y por eso es que se llaman ciclos, ¿no? Entre más rápido este ciclo, más corto, mucho mejor para la empresa. Pero hay que tener en cuenta la naturaleza de la empresa. Si la empresa tiene ciclos más grandes, más altos, ustedes van a ver estos números, por ejemplo, en un supermercado. Muy rápido. En un supermercado, inventario, por ejemplo, sale mucho inventario. No sé, por pagar, yo creo que también pagan bastante. Pagan bastante largo y cobran porque venden con tarjeta, cobran rápido. Entonces es muy beneficioso esa dinámica para las empresas comerciales, pero es porque depende de su naturaleza. La diferencia entre una y otra tiene que ver entonces con esa rotación, aunque a 150 días. Eso es mucho. Entonces ahí los encargados de área tienen que hacer gestión sobre esto, para que la empresa sea más eficiente, por lo tanto tenga más liquidez y sea más rentable.
Entonces, este grupo de ratios, que se llama ratio de actividad, me permite ver esta fotografía. Entonces, con esto, en este panel, ¿no? Este panel de indicadores que van a tener los tomadores de decisiones, van a ver dónde están los puntos débiles y por lo tanto dónde deben priorizar o dónde se puede hacer gestión. Dónde se debería hacer gestión. Muchas veces no se puede porque quizás la estructura, el ciclo económico, los dueños, la familia que se están peleando, hay un montón de cosas más que se tienen que ver con esto, tanto de personas como de organización, de tecnología, ¿cierto? De contexto. Son muchas las variables, pero por lo menos esto te permite tener un mapa donde ver dónde se puede realmente hacer gestión y esa gestión que valga la pena y que tenga los efectos. Sin esto, usted va a estar a ciega, va a estar tanteando dónde podría usted trabajar la empresa para poder mejorarla, hacerla más eficiente. Y el último grupo de ratios que vamos a ver hoy día se llama el ratio de rentabilidad. Y ahí estos son los últimos y son los más importantes. Si la liquidez me permitía la vida de la empresa en el corto plazo, la rentabilidad me permite la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Por lo tanto, es sumamente importante tener ratios, conocer los ratios de rentabilidad y cómo se comportan esto en el tiempo con la empresa. Uno de los ratios más importantes de todos. Aquí vamos a ver los más relevantes. ¿Ya? Hay varios, hay un montón, pero los más relevantes son los que vamos a ver ahora, que lo va a escuchar usted siempre, lo va a escuchar, incluso sirven para su vida diaria. Yo diría que el más importante de todos es el retorno sobre la inversión, mundialmente conocido como el ROI. ¿Qué significa eso? Es lo que usted invirtió, cuánto le produjo. Todos tenemos nuestro ROI. Por ejemplo, ustedes que decidieron estudiar acá con la esperanza de que esta inversión, porque para usted es una inversión, que logre que aumente sus ingresos, ¿cierto? Y ese aumento de sus ingresos se llama retorno sobre la inversión. Entonces, cuando yo tomo una decisión económica, tengo que siempre tener en vista este concepto, el retorno sobre la inversión. Si me voy a comprar un auto, ese auto debiera prestarme, ¿cierto?, utilidad o estatus, porque muchos lo compran por estatus, que yo considere que sea mayor que la inversión que estoy haciendo en el auto. Por lo tanto, toda decisión debiera pasar por mentalmente, ustedes debieran tenerla en vista, debiera pasar por este ratio de indicadores. ¿Cómo calculan su ROI? Bueno, lo que han invertido acá versus lo que van a lograr en el futuro, ¿no? Y ahí ver si efectivamente les es útil o no les es útil. O sea, si les rentabiliza o no rentabiliza. Si usted compra un negocio, una camioneta, la idea que usted está pensando es que ese negocio, ese vehículo, le genere más de lo que le cuesta. Si compra un departamento, muchas veces han escuchado que se pague solo, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, el que se pague solo es el ROI, el retorno sobre la inversión. Así que el negocio pague la inversión. Así que este concepto es uno de los más importantes en términos de medir la rentabilidad. Usted de ahora en adelante no debería mover un peso sin pensar en su, digo peso en términos de inversión, en términos de gasto, ¿cierto? Comprar una casa. Bueno, ahí hay variables que son psicológicas también que influyen. ¿Cómo se calcula el retorno sobre la inversión? Es súper simple calcularlo en una empresa porque es la utilidad neta, ¿cierto?, dividido en el total de activos. Porque ¿dónde está la inversión? En el total de activos. Ahí está la inversión.
está la utilidad neta? La utilidad neta está en el estado de resultados, en la última línea. Ahí. La última línea es la utilidad. Recuerden, la primera línea son los ingresos, la última línea es la utilidad neta. Entonces, ¿y dónde está la inversión de la empresa? La inversión de la empresa está en el total de activos. Ahí está, total de activos. Claramente lo que yo quiero es que este número sea lo más grande posible, o sea, que mi inversión genere mucho, pero mucho retorno. En este caso, por cada peso que invierto, yo rentabilizo 4,79% de ese peso. Ese es el retorno sobre la inversión de esta empresa. No es mucho. Hay empresas más rentables, por cierto. Es un buen indicador de la empresa. No es el mejor, pero es un buen indicador. Y ustedes pueden ver que el retorno sobre la inversión se ha ido disminuyendo en el tiempo. O sea que cada vez cuesta más generar retorno de esta empresa. Y el promedio, $4. O sea, nos aleja del 4% esta empresa. 4% sobre el retorno. Por cada peso que yo invierto en la empresa me genera 4 centavos. Un 4%. ¿Existen empresas más rentables? Sí. Pero recuerda que esta empresa que estamos analizando tiene muchos años. Ya muchos años que ha generado un montón de ingresos. Y ahí vamos a ver otro indicador que me permite medir esto. Ese es el retorno sobre la inversión. Uno de los indicadores de rentabilidad más importantes que va a encontrar usted en la historia financiera. Ahora, a veces el ROI es medio mentiroso porque estamos hablando de utilidad neta. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que eventualmente esa utilidad neta no significa caja. Uno de los grandes indicadores del análisis de una empresa es la caja, la generación de caja. No tanto la utilidad, porque cuando yo vendo, recuerden que vendo al crédito. Y no significa que necesariamente la empresa puede ser rentable, puedo vender mucho, pero imagínense ustedes le vendo a personas que no tienen ingresos. Lo que pasó en la crisis subprime, por ejemplo, que los bancos le entregaban préstamos a personas que no tenían ingresos o no tenían ingresos suficientes. La empresa, el banco se hizo muy rentable, pero no tenía caja. Porque muchas de esas personas dejaron de pagar. Entonces, por eso es que es medio mentiroso este ROI. Generalmente, tener un ROI bueno es un indicativo de que está bien. Pero hay que mirar los otros indicadores: el endeudamiento, ¿cierto? La venta al crédito, los clientes, la tasa de morosidad. O sea, nada de esto se puede leer aislado. A eso me refiero. Después hay otro indicador que es el retorno del inversionista. También importante, pero importante para el inversionista. Y ese se llama el ROE, mundialmente conocido como el ROE. El Return on Equity. El equity significa la representación de los accionistas. Y es exactamente la misma fórmula, pero cambiamos acá, en vez de total activo, va a ser total patrimonio. Porque en el patrimonio está representado todos y cada uno de los accionistas. Ahí llevamos dos indicadores de rentabilidad, el ROI y el ROE. Es exactamente lo mismo, utilidad neta, vamos al estado de resultados. Recuerden que la utilidad neta es la última línea.
dividido por el total patrimonio. Total patrimonio, solamente el patrimonio, el que está ahí. Como pueden ver aquí, los accionistas ya tienen una rentabilidad un poquito mejor. 6%. ¿Cuánto le digo? 6%. Está bien. Pero en 2019. Vamos a ver el promedio. Los accionistas de esta empresa tienen un retorno de un 8%. Es decir, que por cada 1.000 pesos que ponen, ¿cierto? Por cada 100 pesos que ponen, él les retorna 8 pesos. Un 8,7%. 1%. Promedio. En promedio un 1%. El año pasado 0. Wow. Ahí ganan por el sueldo. Un 8% relativamente sano, como pueden ver aquí, mira, hay épocas de bonanza que tienen un 12%, un 10% con el accionista, un 2% que bajó, un 7%, y al final el promedio un 8%. Yo que quería trabajar de inversionista. Y que esas son empresas chilenas. Por ejemplo, hay un concepto que se llama recompra, la recompra de acciones. En Chile no se hace eso. No. O sea, las empresas no recompran sus acciones. Y al recomprar sus acciones significa que se valorizan más. Y es mejor para el accionista. Acá en Chile no se hace eso. No es parte de la cultura financiera de nuestro país. Pero estos inversionistas están cómodos con su 8% promedio. Tampoco vemos el tema del dividendo, que también es importante para los accionistas. El dividendo es un chocoso todos los años. Ya, vamos a calcular ahora el resultado. Ahora ya tenemos un poquito más depurado, ¿cierto? El resultado bruto. ¿Ya? Y el resultado bruto utilidad neta por ingresos ordinarios. O sea, netamente estado de resultado. Aquí estamos analizando, lo voy a colocar todo y después lo vamos a ver. Resultado bruto, después viene el resultado operacional. Que es el resultado de la operación. Utilidad operacional, aquí arriba me equivoqué, ¿no? Dividido en los ingresos ordinarios. Aquí es su utilidad bruta. Y después viene el resultado neto. Esto permite ir midiendo la escala, ¿cierto?, de los resultados de la empresa. Va parte de lo más bruto, por eso se llama bruto, ¿no?, a lo más depurado, que es la utilidad neta. Ahora sí, utilidad neta. Versus su ingreso. Eso es netamente estado de resultado. Por lo tanto, voy a buscar la utilidad bruta. En el estado de resultado, la utilidad bruta está ahí. Como pueden ver acá, no está tapado el nombre, pero es esa que está ahí. Y lo divido por los ingresos de actividad ordinaria. La utilidad operacional, voy al estado de resultado, la utilidad operacional está ahí. Miren la utilidad operacional de esta empresa. No, esa no es la utilidad operacional. De moneda de cambio, moneda extranjera, ¿no? Ahí está la utilidad de la operación.
¿Y cuál es lo que dije de utilidad bruta yo? Ahí está la ganancia bruta, me equivoqué en la ganancia bruta. Otra vez. Es igual ganancia bruta. Ahí está la ganancia bruta, ¿eh? Y la otra que vimos, ahora sí, la utilidad operacional. Dice otras ganancias ahí, de la operación. Y la neta es la que ya la vimos, en la última línea, dividido en la primera línea. Esas tres utilidades se utilizan para gestión, pero no son un indicador muy adecuado, digamos, para el universo de la empresa. Pero se utilizan para gestión. Por eso yo les coloqué el ROI, que son las más importantes. Les seguro que les va a salir en la prueba. Y la otra son para mirar el empresa, ¿no? Acompañan a la empresa. Y este es el grupo de ratios de rentabilidad. Recuerden, son 4 grupos: liquidez, endeudamiento, actividad, rentabilidad. Ya tenemos los 4 grupos. Me falta el último ratio de rentabilidad que es muy famoso, que se llama, no sé si lo han escuchado ustedes, que más que un ratio es un indicador que se llama el EBITDA. ¿Ya? Y a todo el mundo le gusta el EBITDA. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, todos los que no conocen finanzas les gusta el EBITDA, o sea, no les gusta el EBITDA, porque desde el punto de vista teórico es como la TIR. No sé si ustedes en matemáticas vieron la TIR. La tasa interna de retorno. La TIR es un triunfo teórico, pero en la práctica no sirve de nada. El EBITDA es exactamente lo mismo, es un proxy de flujo de caja, el EBITDA. Pero es muy famoso, es como el influencer de los indicadores. Y a todo el mundo que no estudia contabilidad les encanta. Los financieros comerciales, ¿ya? A los demás ingeniería, a los civiles industriales, les gusta el EBITDA. Hay millones de noticias, te colocan EBITDA en las noticias, el diario financiero. Así que hay que pasarlo, aunque este contador no le agrada mucho. ¿Qué es lo que yo le había dicho en su oportunidad? Que las empresas, su verdadera batalla financiera está en la determinación, la generación del flujo de caja. Porque cuando la empresa genera flujo de caja, que es lo real, también le vale la depreciación, qué sé yo, efectivamente está cobrando lo que tiene que cobrar, está vendiendo lo que tiene que vender. El flujo de caja es como la verdadera medida, por así decirlo. Todas las demás medidas tienen algún problema, tienen algún sesgo. El flujo de caja es uno de los pocos que tiene sesgo. Pero calcular un flujo de caja no es fácil. Hay que tomar todo el estado financiero, desestoquearlo, hay que tomar el estado de resultados, por lo tanto no es aplicable. ¿Y qué inventaron los financieros? Inventaron este número, que es el Earning Before Interest, Tax, depreciaciones y amortizaciones, ¿ya? Que es el resultado antes de intereses e impuestos más las depreciaciones y amortizaciones. Eso significa EBITDA. Esta es la sigla en inglés. Casi todos los financieros tienen un anglicismo. ¿Por qué? Porque dice, mira, el resultado de la empresa, yo le sumo la depreciación, que ya habíamos hablado que la depreciación es una ficción, le sumo la amortización, eventualmente si tuviera la amortización, y eso me da un aproximador del flujo de caja. Es decir, estoy muy cerca del flujo de caja. Como el flujo de caja cuesta calcularlo, pero el EBITDA no, el EBITDA es re fácil, ¿no? Entonces, vamos a calcular el EBITDA. El EBITDA va a ser igual entonces. Va a ser igual a la utilidad antes de impuesto e intereses. Earning before interest tax.
más las depreciaciones y amortizaciones. Entonces lo que tengo que ir a buscar yo para poder calcular el EBITDA es la utilidad antes del impuesto de intereses, que está en el estado de resultados, ahí están los intereses. ¿Ya? Y la utilidad antes del impuesto de intereses, aquí están los intereses. Ahí están los impuestos. Por lo tanto, la utilidad antes de esto, ¿cierto? Antes del impuesto de intereses, va a ser esto que está acá. Y le tengo que sumar esto, ¿se da cuenta? Para poder anular estos ingresos, están descontando esto. Esto es 89.000, el 97, menos eso, más eso, me da 88.000. Esto está restando para poder llegar a la utilidad antes de impuesto. Si yo parto de aquí, tengo que sumarle eso y tengo que sumarle eso. Como parto de aquí, tengo que sumarle eso. Y ahí me da la utilidad antes de intereses y impuestos. Entonces, yo voy a calcular la utilidad antes de intereses y impuestos. ¿Qué dijimos? Va a ser eso más eso, porque está restando, yo le anulo el efecto. Ahí está la utilidad antes de intereses y impuestos. Pero si se dan cuenta, en mi estado financiero, a diferencia de los estados financieros por naturaleza, aquí no está la depreciación. La depreciación está por acá, está escondida. La depreciación y amortización. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir al estado financiero, leer el estado financiero. O sea, ¿me acuerdan qué empresa estoy trabajando? ¿AgroSuper? AgroSuper, ahí está. Yo tengo que ir al estado financiero, acá. Ahí está AgroSuper. Y tengo que buscar las depreciaciones y amortizaciones. Depreciaciones. ¿No me da? Depreciaciones, entonces. Ahí está. Bueno, lo recorté. Esto generalmente acompañan la propiedad. Ahí ahora recién apareció, ¿ven? Ahí aparecieron. Está la depreciación acumulada, pero yo ando buscando el gasto de depreciación, no la acumulada. Ahí dice gastos por depreciación, ¿ves? Ahí está. Y ahí está el monto total en millones de dólares, 122.000. Y esto corresponde al año 2024. Entonces me lo voy a llevar para acá. Me voy a ir al año 2024, que tengo acá. Acá, ¿cierto? Y voy a anotar mis depreciaciones. Yo voy a borrar el signo porque el signo significa que es
Después me voy a ir para acá de nuevo y voy a ir al año 2023, que está ahí, como lo pueden ver. Ahí está el gasto en depreciación. Me lo llevo para acá y ese es del año 2023. Borro esa y ahí ya tengo dos depreciaciones. ¿Qué me falta? La amortización. Porque son medidas distintas. Ahí está, amortización del año 2024. Me lo llevo para acá. Vamos a ir ahí. Y ahí está la amortización. Generalmente las amortizaciones siempre son menores que la depreciación. Debería ser así. Y después me voy a la amortización del año 2028, que está ahí. Entonces, esta es la depreciación y esto de abajo es la amortización. Y esto también se suma. Entonces, tenemos la utilidad de impuestos, tenemos la depreciación y tenemos la amortización. No voy a calcular, o sea, no voy a buscar esto que está acá, pero así se busca tal cual. En el balance ir a buscar. Lo que voy a hacer una relación solamente para poder sacar esto. Voy a hacer un cálculo rápido. Ustedes no hagan esto, tienen que buscarla. Promedio de eso dividido en promedio. Y ahora voy a calcular esto. Y me da la depreciación aproximada. Lo mismo con este. Es una mera aproximación nomás, para no ir a buscar la aproximación matemática. Y ok, ahí está mi bonito. Supongo que yo fui a los balances, fui a buscar cada una de estas. Entonces ahora tengo todos los datos para calcular el famoso EBITDA. Mundialmente famoso EBITDA. Va a ser igual entonces a la utilidad de impuestos antiintereses más la depreciación más la amortización. Y ese es el EBITDA. ¿Por qué es tan famoso? Porque si ustedes se dan cuenta, se supone que esta es la verdadera medida de la empresa, que es muy distinta, por ejemplo, a la utilidad neta. Porque como esto es una ficción, estos 115 millones de dólares, es una ficción, no es un gasto real, es una depreciación, es una ficción fiscal para bajar impuestos. Nunca salieron de la empresa, están en la empresa. Estos 6 millones de dólares nunca salieron de la empresa, están en la empresa. Por eso es que el EBITDA es tan famoso, porque la idea es acercarlo, este es el verdadero flujo de la empresa, calculado así. Y algunos son más técnicos, porque le ponen un poco más de color a este tema, y calculan el margen EBITDA. O sea, un porcentaje de. Y el margen EBITDA no es más que
el EBITDA dividido en ingreso ordinario. Es decir, eso que está ahí, lo divido en los ingresos ordinarios. El porcentaje, como se pueden ver, es un porcentaje alto. Es decir, de todos los ingresos, esta empresa tiene la capacidad de generar, de transformarlo en caja, con el proxy de caja, 16%. Por cada peso de venta, yo transformo en caja un 16% de la venta. Por eso es un dato tan importante, tan relevante para el efecto de la empresa. Y ese es el famoso EBITDA. Si ustedes quieren, ahora voy a graficar para que lo vean, lo repitamos, señorita. Voy a graficar ahora para que lo repitan conmigo. Voy a verificar los resultados, ¿ya? Todos los resultados. Me posiciono acá, miren, me posiciono donde no haya nada alrededor. ¿Ok? Voy a insertar. Y voy a insertar un gráfico generalmente de líneas. Si a ustedes les gusta el gráfico de barra, también puede ser un gráfico de barra, pero más simple de todo, gráfico de líneas. Me va a aparecer así un cuadrito, que es como un cuadrito en blanco, ¿cierto? Yo me posiciono dentro del cuadrito. Eso se llama menú contextual. El menú que se despliega conforme el contexto en que está inserto el cursor. Botón derecho y me salen las opciones del menú contextual. ¿Ya? Voy a seleccionar datos. Ahí. Voy a seleccionar datos. Así se construyen todos los gráficos. ¿Ya? Voy a agregar. Entonces la pregunta que me hago yo es ¿qué quiero graficar? En este momento yo quiero graficar los resultados. Los ratios de resultados. También podría graficar los ratios de actividad. También puedo graficar, pero no puedo graficar los resultados con los de actividad, porque las dimensiones son distintas. Recuerden que este es un plano cartesiano con ejes X, Y, y por lo tanto las dimensiones tienen que ser similares. Por eso yo grafico la liquidez como grupo, grafico el endeudamiento como grupo, grafico la actividad como grupo y la rentabilidad como grupo. Nunca juntos. ¿Pueden tenerlos juntos? Sí. Los que son más sofisticados pueden hacer un gráfico de doble entrada. No sé si lo han visto. Voy a buscar entonces el estado de resultado. Voy a empezar por el ROI. El nombre entonces. Y ahora voy a graficar los porcentajes del ROI hasta el penúltimo. Y recuerden que el último es un promedio. Después voy a buscar el ROE y voy a buscar los números del ROE hasta el penúltimo, porque el último es un promedio. Después voy a buscar el resultado bruto. Después voy a buscar el resultado operacional. El nombre de los números. Después voy a buscar el resultado neto. Agrego. Voy a buscar el resultado neto. Por último, voy a verificar el margen EBITDA. Y aquí tengo todos mis gráficos, cambio esto por los años, 2019, 2024. Y el gráfico de resultados me quedaría así. Como pueden ver, todos los resultados tienen cierta tendencia, ¿ya? En los años correspondientes, porque pertenecen a un solo grupo que es el resultado. Si queremos saber
tabla de datos con los colores, agrandamos esto y ahí están los gráficos de resultados. Como pueden ver, lo más grande acá es el EBITDA. ¿Por qué? Porque el EBITDA como que captura todo lo real de la empresa. Los demás resultados pues, son engañosos, lo que les decía. Y aquí lo más importante es el ROI. Para los accionistas claramente es el ROE. No hay nada que hacer. Pero para la gestión de la empresa es el ROI y el EBITDA. El verde. Y todos siguen cierta figura. Aquí lo único que se está escapando de ver la figura es este cruce que está acá, que aquí debe haber pasado algo que explica ese cruce. Pero el resto sigue, ¿cierto? El mismo tendencia. Y esos son los resultados de la empresa. Por último, no menos importante, viene el resumen. Vamos a crear una página y vamos a colocar el resumen. Ahora vamos a sentar a esta empresa en el banquillo y vamos a colocar los 5 grupos de ratio. Ratio de liquidez, ratio de endeudamiento, ratio de actividad y ratio de rentabilidad. Vamos a colocar los promedios de todos y cada uno. Vamos a colocar los conceptos, porque para eso teníamos que promediarlos todos, no lo hicimos. Ok, vamos a ver entonces. Liquidez, vamos a la liquidez. La liquidez, habíamos conversado que la liquidez está bastante buena, ¿ya? Hay ciertos parámetros, el análisis de esa empresa con su historia, es decir, el promedio, todo el resto, nos damos cuenta que es una empresa que tiene, por cada peso de deuda, tiene 3,4 pesos para enfrentar eso, por cada peso de deuda, si lo ponemos más exigente, sacamos el inventario, y por último, si nos ponemos mucho más exigentes solamente con la moneda del bolsillo, ya un 74% de la deuda está bastante bueno. Por lo tanto, en resumen, la liquidez, ¿cierto?, es adecuada. Endeudamiento, vamos a ver el endeudamiento. El endeudamiento total, el leverage financiero, perdón, 1.04, bastante bien, poquito pasadito, pero normal. Leverage operativo, 0.5, bastante bien, ¿cierto? 50% se financia con deuda exigible. Deuda a largo plazo, 0.60, bastante bien. Y aquí estamos un poquito críticos, ¿cierto?, en la cobertura de intereses. 5.45. 3 de 5 tenemos un 75% más o menos 75% de respuesta de nivel de endeudamiento. Entonces podemos colocarle, ¿cierto?, adecuado con problemas en la cobertura de intereses. Ratios de actividad. Aquí estamos medio complicados, parece, ¿o no? Tenemos la rotación de, aquí está, 42 días para cobrar, 57 días hay una relación sana ahí, 165 días al inventario y el ciclo caja 159. Aquí estamos complejos, ¿no? Lo más importante es que el ciclo de conversión de caja, aquí está, deficiente. Y la rentabilidad, para los accionistas está bastante bien, pero el resto del mundo está medio deprimido. El flujo de caja, perdón, el EBITDA está bastante bien. Entonces, podríamos decir que 2 de 2, normal. Conclusión que podríamos decir con esto, tiene 2 conceptos adecuados,
uno normal y otro deficiente. En conclusión, podríamos decir que esta empresa está normal. No está endeudada, no tiene un gran endeudamiento, no está quebrada, tiene rentabilidad, no es una locura, pero... Y esa es la última fotografía que el analista financiero le va a entregar a usted. Y eso es análisis preliminar o introducción a análisis financiero. Como pueden ver, partimos de la captura de los datos, de entender la contabilidad, de la historia que registra el contador y metimos números, ¿cierto? Analizamos las distintas tendencias, la importancia, conocimos en algo la empresa y llegamos, ¿cierto?, a una conclusión que esta empresa, dado el análisis que tiene, ¿cierto?, tiene cierta regularidad. No hay grandes sobresaltos, pero tampoco grandes ganancias ni grandes recursos para enfrentar lo que se vive. Lo más probable es que sea una empresa madura, con harto tiempo en el mercado, que no tenga grandes sobresaltos, grandes inversiones y tampoco es una empresa disruptiva. Si ustedes hacen este mismo análisis con las grandes empresas que tenemos ahí, por ejemplo, tecnológicas como Google, Apple, se van a dar cuenta que estos movimientos son bastante fuertes, los márgenes son gigantes, ¿cierto? También hay un gran nivel de endeudamiento, rentabilidades, pero de las nubes, porque son empresas emergentes, porque es un ciclo económico que estamos viviendo que es sumamente eufórico. Pero ya cuando unos 10, 20 años más, estas empresas se van a sentar y van a hacer un baile. Por lo tanto van a estar así, bien cortitos. Podrían estar así vueltas locas, ¿no? Pero ya van a estar después. ¿Por qué? Porque es el ciclo económico de la empresa. Lo más probable es que ustedes hayan elegido empresas maduras, empresas que ya tienen un tiempo, que no hay mayores sobresaltos y que sobreviven. A no ser que en el área de negocio de esa empresa venga una tecnología disruptiva que acabe con la empresa. Así como le pasó a los Busters, ¿cierto? Pero si no pasa eso, entonces la empresa para allá. Ahí. Eso es finanzas, introducción a las finanzas. Dudas, consultas, preguntas. Hasta acá llegamos para la prueba. En la prueba, ¿cómo lo voy a hacer? En la prueba, hablamos de la prueba. En la prueba yo voy a pasar un pequeño balance, resultado a resultado. No con todas las cuentas que aparecen ahí. Nosotros hemos trabajado al doble de lo que vamos a preguntar. Alguien dijo por ahí que en la medida que sudes en la paz, en la guerra no derramarás sangre. Entonces nosotros ya sudamos en la paz y en la guerra, que es la prueba, supuestamente te lo van a derramar sangre. Esa es la lógica, ¿no? Entonces yo le voy a dar un pequeño estado de resultado y un pequeño estado financiero. Y ustedes van a tener que calcular los ratios de liquidez, los ratios de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Lo más probable es que 2 o 3 ratios por cada uno. Y concluir sobre la salud de la empresa. Ahora, la conclusión lo más probable es que sea bastante evidente. ¿Ya? Tampoco es llevarlo al extremo, dejar 2 malas, 2 buenas, y decir, ¿qué hago? Bueno, va a ser bastante evidente, muy parecido a esto. Entonces, ¿y cuál es la forma de estudiar? Bueno, hacer su trabajo, hacer esto que hicimos, y ya. Recuerden que va a ser online, así que van a dar todos los apuntes que quieran, todos los recursos que tengan. No les va a servir de mucho, pero si lo han practicado, pero bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida de él. Y esa va a ser la prueba. Va a estar publicada a las 7 de la tarde en el aula y va a haber un box. Entonces usted hace la prueba y sube el box. Cualquier cosa me pregunta vía online. Yo voy a estar conectado al principio y después, si lo requieren, ¿les parece? ¿Todo bien? ¿Va a terminar el semestre? Ya, pues, hasta aquí nomás llegamos. Eso sería. Muchas gracias por su presencia. Hoy día están disminuidos los cursos. Yo no sé si alguno de ustedes debe la primera prueba, ¿no? Los que están aquí son responsables. Porque aquí deberían estar 5 que no dieron la primera prueba. Aprobado. Lo más probable. Por lo que entiendo, la prueba va a ser el 14. El próximo día, viernes 14, que va a ser online porque está cerrado para lo mismo. Para elecciones. Para elección. No van a venir para acá, o si vienen a votar, pero no vienen a... Va a ser online, ¿sí? El próximo viernes 14. Viernes 12, eso. Y ese mismo día viernes cierra el box para la entrega del trabajo final. Recuerden que lo atrasamos otro periodo porque no habíamos alcanzado... Desde la prueba se entrega el box del... Ojalá entregue antes del trabajo.
de la prueba, porque se supone que con el trabajo tienen que leer. Pero lo pueden checar hoy día, mañana, cuando. ¿Ya? Estimados alumnos, entonces voy a subir este ejercicio que hicimos hoy día y quedan en libertad de acción para que sigan luchando por salvar su semestre. Somos los sobrevivientes. Espero que nadie, ¿cierto?, esté enojado conmigo. No, Pero lo que pasa es que hay un alumno de la Santa María que se enojó con el profesor. Ah, No somos pero por si acaso. No, pero igual. Bueno, Pero por si acaso depende de la prueba, ¿no? Ahí está, puedo hacer un live. Por eso que las notas van a ser entregadas al ley. Yo nunca he tenido mayores problemas con mi alumno porque bueno, hay muchas cosas que pasan detrás, pero también hay que reconocer que hay profesores que algo se merecen, Hay algunos hay algunos que algo se merecen. son muchos. Sin justificar el hecho de violencia, pero a lo mejor hubo un hecho amoroso, un acto amoroso. No, el cabro que estaba con el psiquiatra, el cabro. lo que he leído yo es que era el último ramo de su carrera. Se le había echado la quinta vez que se lo echó. Wow. Y era el último ramo que le quedaba. Ah, perfecto. O sea, se nos dijo como que estaba listo para que lo sacaran de la carrera o algo así. El profesor, Sí, lo probó. el profesor se salvó, en realidad. Que con ese nivel, porque si él fue que se lo echó 5 veces, no. Toda una vida, toda una vida. Y echó la carrera. ¿Se lo echó? Encima que Encima lo echaron. No, toda una tragedia. Pero yo creo que también hay que mirar el lado del alumno, que si bien es cierto el agresor y obviamente se investigarlo, pero igual hay que mirar el lado del alumno. O sea, yo tuve en mi época, y yo soy mucho más viejo que usted, en mi época los profesores eran verdaderos dioses, humillaban como querían a los alumnos. Y bueno, en ese tiempo nadie, yo estudié la Católica de Valparaíso, en esos tiempos nadie cuestionaba esas cosas, pero en estos tiempos como que... Y salieron, O sea, nosotros entramos 90 y salimos 13. Y yo fui el penúltimo, yo fui el número 12. Orgulloso de mi segundo lugar de arriba abajo. O sea, de abajo arriba. ¿Sabes cuál de los corredores está generando conflicto? Es la de sacar la R1. O sea, el SC1. ¿Dónde lo sacamos? Sí, pero ¿dónde lo sacamos? O la máquina no está calibrada, o sacamos de otro lugar donde no corresponde al SC1. Porque el único dato, matemáticamente con calculadora, da. No, Ya, ahí está lo último que hicimos hoy día. Y ahora voy a abrir el box para la entrega final del trabajo. No significa que lo entregue hoy día, pero va a estar abierto. Pero la resta de la tabla, ¿a esa? ¿Solo esa? sí, y achícame. Esto es el resultado. Pero hay que son bastante grandes que es hasta la diferencia. Y lo que te afecta son los datos de temperatura. Sí. Pero me falta un dato acá. Me falta. Dile que te mande la foto de más lejos. Ya. Porque igual eso Que salga el S1. que tampoco son tan lejos. Pero más del S1. El S1 es el que hace la diferencia en el número. Porque, claro, 21, 9, 25, 22, 26. El S1, el S7. Claro, 6 grados, 7 grados, 5 grados.
Ya, ahí quedó en la tarea del box, ¿cierto? Para la entrega final del trabajo, que es para el próximo día viernes 12, entiendo que. Sí, porque el 14, ahí está, viernes 12. La idea es que la entrega antes de la prueba. ¿Ya? Y la prueba se abre a las 19 horas. ¿El grupo? Sí, lo estoy viendo, estoy con el teléfono. No, caso de recibo. 15 18, 3, 3 casi igual. Entonces hace la diferencia el delta. Ya, estimado alumno, que le vaya excelente. Si no los vemos, es que le fue bien. El delta, claro, el S7 somos de muy elevado. Mira, porque claro, ya estaría. Si nos vemos, bueno, haremos todo lo posible para que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profesor. Bueno, corto y ya, loco, el cabello de... Sí, nosotros lo que lo vimos. Vengo el cargador, vengo el cargador. No, nosotros, oficina superior no tiene ninguna. No, oficina. Pero la duda que tengo es que si te pueden dar más que 100, era solo. Aquí en costo de inventario, aquí. Ya, compita, no le veo mucha vuelta. Pongamos los datos que vienen los chiquillos aquí. No es que, o sea, lo que pasa es que por alguna razón para ellos el delta es mucho más bajo que nosotros. Por eso en algún momento llegan a los 99,8. En cambio, pero que pasamos lo del profe igual que él, igual dijo, oye, está muy elevada la lectura. Al final eso es lo que nos está perjudicando porque no tiene según los datos tomados pero yo no sé si o en el trabajo. Total, los datos están sacados. de la misma danza, a los cobros igual les digo varias veces. Sí, pues sí, después de ahí del 70, ya abajo te da. Esa ganancia que le resta. Está demasiado difícil. Demasiado. De la nada y... Oye, Tómalo como cosa. Creo que Y se lo toman como cosa. creo que sí. Tengo una de mí, claro. Porque los costos subos están desarmados. Están totalmente desarmados. Ese costo es ¿cuál es el ¿ya? Me llevé esta... Yo te quería dar... Ay, no. ¿Cuál voy a dar mío? Sí, te la voy a... ¿Qué? Vamos a ver. Mañana cabrón, ya compañero. Se salva. Vamos, ya. Vamos. Que abrió algo, pero no sé si fue el. Ah, cuando lo vio el hijo perfecto. Lo sacó como de un artículo.
Pero no lo sacó directamente del estado del estado de próxima de resultados. Y acá tiene como 3